su programa de Mis Finanzas Familiares, donde les compartiré estrategias clave para cuidar lo más valioso que tenemos actualmente, que es nuestra familia. Mediante acciones clave, a través de ahorro, a través de la multiplicación de tu dinero y muchas otras estrategias efectivas, estaremos compartiendo en este programa. Muchas gracias y comenzamos. Muy bien, amigos, bienvenidos a este programa en donde vamos a revisar un tema bien interesante. Fíjense, en las asesorías que yo brindo de finanzas personales a muchas personas, me preguntan, bueno, ¿y cómo debo de ahorrar? Porque la realidad es que me repiten y me repiten este concepto de que tengo que ahorrar y bueno, ¿cómo tengo que ahorrar? Muchas veces pensamos en este concepto del ahorro y decimos, bueno, las monedas que me sobran en el día, en la semana, las meto en una cajita y voy ahorrando dinero. Está bien, puede ser un ahorro y puede ser un muy buen comienzo que empieces a ahorrar. Muchas veces hay personas que se ponen el reto de llenar un recipiente, ¿no? Y a veces buscan el recipiente más grande en su casa, que puede ser un garrafón de agua, y lo quieren llenar con monedas. Y está muy bien. Pueden conseguir ese objetivo a lo largo de un mes, 2 meses, 5 meses, 10 meses, a veces hasta un año, y lo puedes lograr. Realmente lo que yo quiero compartirles acá va mucho más allá. Es hacernos esta pregunta de cuánto de nuestro sueldo deberíamos de estar ahorrando. Y esto ya es mucho más concreto y es mucho más estructurado, porque estamos pensando, bueno, de todo el dinero que voy a recibir, de todo el dinero que voy a ganar durante un periodo que puede ser un año, ¿cuánto de eso quiero verlo en una cuenta de inversión? Y entonces empiezo a preguntarme, bueno, ¿qué tengo que hacer para lograrlo? A veces es un poco complicado y tenemos entonces que echar mano de un poquito de la teoría. ¿Qué dicen los expertos en finanzas personales? ¿Cuánto debes ahorrar? Hay una regla muy importante que es la regla 50-20-30. Y dice, bueno, 50% de tus gastos necesariamente pues los vas a gastar. O sea, 50% de tu ingreso se va a ir a gastos. 20% se va a ir a ahorro e inversión y el 30% a diversión y gusto. Y de entrada todos podríamos decir, oye, está padrísimo, porque entonces con el 50% de lo que yo gano voy a poder cubrir todos mis gastos. Perfecto. Voy a separar el 20% y eso lo voy a meter en un banco, en una cuenta de ahorro, en donde ustedes quieran. Y el 30% lo voy a usar para lo que yo quiera, para viajar, por ejemplo, para hacer alguna actividad que a mí me guste, para comprarme lo que a mí me guste. Sí, perfecto. Y está muy bien. Y es un concepto inicial que a mí me gusta mucho porque la realidad es que trabajamos muchas horas en el día, trabajamos muchos días de la semana y al final nos merecemos distribuir de esta forma el ingreso, en donde el 30% es para aquellas cosas que a ti te gustan, para, por ejemplo, darte un gustito de comprarte un helado, salir al parque, a lo mejor con tu pareja, pasar un buen rato y a lo mejor comprarse un helado. O hacer algo mucho más grande, a lo mejor irte un fin de semana y estar en algún lugar que te guste y entonces ganar finalmente, pues sentirte a gusto porque estás ganando un buen dinero y ganarte un buen momento. Pero también hay algunos expertos que te dicen, oye, gástate todo ese 30%, no te quedes con nada. Incluso vete al restaurante que más te gusta, al de lujo, y gástate en un fin de semana, a lo mejor en una comida, un buen, vamos a decir, un buen menú, y vas a disfrutar de un momento inolvidable. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Y eso me gusta mucho porque al final para eso trabajamos. Pero ese 20% que vas a ahorrar, no lo toques. Y eso es lo que nos recomiendan también. Que ese 20% que vas a ahorrar, no lo puedes tocar. Después lo vas a usar para invertirlo y multiplicarlo. Pero de entrada, al principio, los primeros meses o los primeros años te dicen únicamente ahórralo. Ahora, hay otros teóricos que son mucho más específicos, más estructurados, que a mí me gustan mucho, fíjate. Y te dice, esta autora que se llama Ann Wilson, te dice, bueno, vas a empezar a ahorrar tu dinero y el 55% en tus necesidades básicas, es decir, todo lo que tienes que gastar se va, pero solamente el 55% de tu ingreso. Un 5% de tu ingreso lo vas a usar para donaciones y eso está muy bien porque podemos darle a muchas personas que no tienen hoy dinero
incluso para comer. Un 10% para diversión y juegos, un 10% para la educación, ya sea para tu educación o para la educación de tus hijos. Un 10% para gastar, vamos a decir, pero únicamente, vamos a decir, en ahorros, como por ejemplo pudiera ser un viaje o pudiera ser algo que tú quieras comprar en el futuro, a lo mejor algo que necesitas en casa, pero necesitas ahorrar para poderlo adquirir. Y finalmente un 10% para la libertad financiera. Y es ese el ahorro de largo plazo. Ese ahorro, ese 10%, tú lo separas y lo que yo recomiendo es que lo separes y ya no lo vuelvas a ver. Lo metas en inversión. Y muchas veces esa inversión puede ser a lo mejor de CETES, de bonos, y puede ser una inversión en donde la metas a, vamos a decir, a 2 meses, a 3 meses, a 6 meses, en planes de CETES, a lo mejor de 6 meses o de 9 meses o de bonos de 5 años, en donde tú empiezas a ver que esa inversión crece. Entonces, lo más importante es que empecemos a ser muy estructurados en nuestro gasto, ¿sí se dan cuenta? Fíjense, hay otro autor que a mí me gusta mucho que cambia un poquito las variables y te dice, bueno, el 50% no es tan agresivo en el 55%. Y te dice, que es José Antonio Fernández, que en lugar de dedicarle el 55% a tus gastos, le quites un 5% y le dediques solo el 50% a tus gastos, a los gastos de todos los días, y el otro 50% lo distribuyas. Primero, el 10% en donativos, es mucho más agresivo en donativos y te dice, donar es muy importante y tienes que hacerlo. La educación es otro 10% y ahí se mantiene, igual que Ann Wilson, que te dice, pues el 10% dedícalo o a tu propia educación, a la educación de tus hijos, porque en un futuro las universidades, acuérdate, son muy caras y entonces tienes que ir ahorrando dinero. Por otro lado te dice, ahorra para el futuro, y es como el ahorro de emergencia que dicen otros autores. Ahorra para los gastos que vas a tener hacia adelante, un 10%. Los lujos, por ejemplo, que te puedes dar, que decíamos, bueno, es un 10%. Tú puedes ahorrar dinero para, pues, aquellos gustos que te quieres dar. A lo mejor quieres, pues, hacer algo que normalmente no haces, como puede ser a lo mejor comprarte alguna joya, algún reloj, algún anillo, ¿no? Alguna pulsera. Puedes a lo mejor disponer de ese 10% que es para los gustos, para los premios o reconocimientos que te quieres dar por la buena vida que estás llevando, por los logros que estás alcanzando en tu empleo o en tu negocio. Y te dicen, y un 10% para tu libertad financiera. Y ese 10% es un dinero que tú vas a ahorrar para invertir, para hacerlo crecer. Por ejemplo, si te quieres comprar una propiedad, ahí estaría ese 10%. Si te quieres comprar un terreno para rentarlo, ahí estaría ese 10% disponible para que lo puedas usar y entonces puedas tener esa libertad financiera. ¿Por qué? Porque es un bien, es un activo que a lo mejor puedes rentar, y si ese activo lo rentas, vas logrando tener hacia el futuro pues un capital y vas teniendo un dinero que se está multiplicando, y eso está muy bien. Por otro lado te dicen que hay esta regla de los 6 frascos en donde, por ejemplo, una teórica, una experta en finanzas personales que es de Canadá, Gail Bass Oxlade, te dice, mira, puedes dividir en diferentes formas tu dinero, pero también tienes que pensar, por ejemplo, que en la casa hay gastos y eso es muy importante. Entonces un 35% para la casa, un 15% para el transporte, un 25% para la vida, y ahí puedes hacer lo que tú quieras en la vida. En la vida finalmente hay muchas cosas que hacer. Puedes hacer ejercicio, puedes invertirlo también para tu bienestar, para la salud, ¿no? Te dice también hay un 15% para deudas, porque muchas veces, muchos autores se olvidan de esta parte. Muchas veces tenemos que pagar la tarjeta de crédito, tenemos que pagar algún crédito, tenemos que pagar algún préstamo, pero lo interesante es cómo todos llegan a un mismo punto. Tenemos que disponer una cantidad para gastos y otra cantidad para el ahorro y otra cantidad finalmente para el futuro. Al final, lo que todos nos están diciendo es que tenemos que organizar muy bien nuestro ingreso y nuestro gasto. Y lo importante es que en familia podamos hacer un consenso en la pareja y llegar
a tener nuestro propio sistema de ahorro, que eso es lo más importante. Es decir, vamos a poner en primer lugar el pago de las deudas. Si tenemos deudas, lo primero que tenemos que hacer es pagar las deudas. Después, el ahorro de mediano plazo y el ahorro de largo plazo. El ahorro de mediano plazo puede ser para aquellas actividades que tú tienes planeadas que quieres hacer este año o el siguiente. De largo plazo pueden ser actividades que tú quieras lograr en 10 años, en 15 años, por ejemplo. Decíamos, la educación de tus hijos pues viene en 10 años o en 15 años. O por ejemplo, la jubilación, el retiro pues viene en 15 años o en 20 años. Es el largo plazo. Al final lo que nosotros decimos es, y en último lugar pon la diversión. Porque si no, entonces la diversión, si la pones en primer lugar, se va a llevar todo el dinero. Muchas veces pensamos en que la diversión es lo más importante y sí, puede ser muy importante, pero la realidad es que no es más importante que lo que tú tienes planeado en el mediano y largo plazo. Porque muchas veces el dinero no alcanza para todo y tenemos que estirarlo. Muchas veces tenemos que estar estirando el dinero y tenemos que ver la forma de mejor usar el dinero. ¿Para qué? Para que podamos tener metas realistas y que no sean solo sueños. Porque muchas veces decimos, algún día me voy a comprar un auto. Ok, nunca va a llegar ese día. Algún día me voy a comprar una casa, un departamento. ¿Qué crees? Tampoco va a llegar ese día. Algún día voy a viajar por Europa. ¿Qué crees? Tampoco va a llegar ese día. O algún día voy a estar ahorrando para la educación de mis hijos. ¿Qué crees? Si lo piensas de esa forma, nunca va a llegar ese día. Y ese es el gran problema que tenemos en cuanto a las finanzas. Tenemos que ser muy disciplinados para poder llegar al objetivo que queremos. Y tenemos que separar ese dinero. En otros videos les he recomendado, cuando tú piensas en el ahorro, lo primero que tienes que hacer es inmediatamente que tú recibes tu ingreso, separar tu ahorro, no volverlo a ver, no disponer de ese dinero como si no existiera, para que realmente te hagas la disciplina de ahorrar el dinero y después usar ese dinero para algunas otras cosas que tú quieres y después tener ese dinero en inversión y que se vaya multiplicando. Lo importante es que en familia todos estemos contentos y podamos disfrutar de una vida maravillosa, porque fíjense, la vida es un regalo, la vida finalmente es el mejor regalo que tenemos. Y muchas veces nos dicen, es que mira, las cosas que son mejores en la vida son gratis. Y tienen toda la razón, respirar es gratis, ¿no? Tener la convivencia en familia es gratis, estar vivos y sanos muchas veces también es es muy fácil y es gratis. Siempre y cuando tengamos disciplina, hagamos ejercicio, nos alimentemos bien, llevemos una vida tranquila, sin tanto estrés. Sí, todo eso es gratuito, pero la realidad es que muchas veces necesitamos el dinero. Y entonces no hay que dudar que el dinero es muy importante y podemos usarlo como lo que es, una herramienta que nos permite hacer muchas cosas y nos permite tener un estilo de vida, el estilo de vida que tú quieres y te imaginas y quieres mantener a lo largo de toda tu vida. Por eso te doy todas estas recomendaciones. Y pues si te gustó el video, me gustaría que nos dieras like en redes sociales, te lo vamos a estar compartiendo a través de mi correo electrónico emartinez@masconsultores.com. Ahí vas a poder contactarme. Mi nombre es Eduardo Martínez. Muchísimas gracias. Les agradezco muchísimo a Foro Café Radio que me estén compartiendo este espacio en donde podemos compartirles estas ideas tan interesantes, estas ideas que les van a permitir pues llegar a tener momentos muy agradables, muy felices con su familia y lograr esas metas a futuro que todos buscan y esperan. Vamos a estar compartiendo este video en redes sociales. Por favor, danos like y compártelo a tus amigos y familiares que seguramente también les parecerán a ellos ideas muy interesantes para poder alcanzar sus metas financieras. Muchísimas gracias.